Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y también a través de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a hablar sobre la circunstancia actual de la economía en América Latina, los mercados que están en máximos multianuales y en general de las variables financieras. Vamos a estar hablando con nuestro invitado un poco más adelante, pero antes, justamente algo relacionado, o parte del tema del que vamos a estar hablando, es acerca de los mercados bursátiles, que hoy tuvieron otra jornada positiva más. Mi querido Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires. Daniel. Así es, Alberto, buenas tardes. Otra vez, otra jornada positiva con el Dow Jones de nuevo muy cerquita de los 14.000 puntos. Recordemos que en la historia de 117 años de Wall Street, solamente en 10 veces se logró superar esa marca de 14.000 puntos que se había anotado el récord el 9 de octubre del 2007. Hoy terminó con una suba del 0,71, el Nasdaq en el tecnológico 1,29, el Standard & Poor's un poquito más quedado con 0,25% de aumento. Ahí hubo noticias favorables de la economía americana que dicen que ahora podría llegar a crecer a un ritmo del 2,5% y eso le dio cierto impulso al mercado. Por el contrario, los mercados latinoamericanos tuvieron un comportamiento mixto, bajó 0,18 México, bajó 0,22 el Bovespa de Brasil, fuertemente castigado por Petrobras, que presentó balance y dio pérdidas, y obviamente eso también arrastró a la bolsa de Argentina con una caída del 2,06%. Por el contrario, subió 0,42 Chile, también con datos muy positivos de PBI, creciendo a un ritmo del 5% para este año, y Perú 0,41 de aumento. Los commodities, el oro bajó apenas 0,13% a $1.673 y el petróleo aumentó 0,5 a 96,64 el WTI. Daniel Estico, ¿por qué no te quedas un ratito a charlar con nosotros, con Enrique Álvarez y conmigo? Porque justamente el tema que acabas de tocar es parte de lo que quiero hablar con Enrique Álvarez, que se nos une a nosotros desde Nueva York. Enrique Álvarez de Idea Global. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Gusto verte, Alberto. Gracias. Enrique, ¿qué es lo que cuál es la determinante, la base que está impulsando a los mercados bursátiles? Porque no nada más es Wall Street, es en todo el mundo, a sus máximos multianuales y en algunos casos incluso récords históricos. Pues te diré mi opinión personal. Creo que todo sigue estando atribuido a lo que es el factor liquidez y el accionar de los bancos centrales. Creo que el último que de alguna manera nos ha impulsado este sentimiento de que va a haber que estar en la bolsa, que ahí va a haber exceso de liquidez y que ahí van a ser impulsados los precios, fue el Banco de Japón y de alguna manera este nuevo objetivo de 2% de inflación que tienen y compras ilimitadas de activos a partir del 2014. Pero creo que dentro de la misma ecuación sigue estando la Reserva Federal y pienso de que eso es el factor primordial para el mercado de momento en impulsar todo el mercado adelante. No creo que tenga que ver realmente con fundamentos, porque si bien los fundamentos son bastante complicados, mixtos en Estados Unidos y negativos desde mi perspectiva en Europa, por lo tanto creo que te quedas con el factor liquidez todavía y el impulso que eso procrea para los activos en el mercado. Daniel Estico, ¿tienes algo? Sí, yo agregaría que se ha agregado, valga la redundancia, en estos últimos años lo que yo denomino la nominalidad, o sea, las bolsas están subiendo también porque hay un poco de inflación, porque hay depreciación de monedas y las acciones buscan un poco jugar con eso, de no perder frente a la inflación, pero tampoco de no perder frente a la devaluación de su moneda, frente al dólar, y entonces las bolsas suben nominalmente y no necesariamente en términos de alguna moneda dura. No sé si Enrique compartís el concepto. Pues creo que sí, creo que tendríamos que ver, digamos, comportamientos de cierta manera individual, porque hay algunas que responden mejor que otras a este tipo de circunstancias. Creo que lo que menciona Daniel en lo importante, que de alguna manera va a tener mucho efecto sobre el mercado hacia adelante, es este tema constante de la devaluación de monedas. Creo que ahí hay uno de los temas fundamentales yendo hacia adelante. Efectivamente impacta la bolsa, creo de que va a tener mayor impacto en los precios de commodities hacia adelante y va a ser un factor determinante en un elemento de circularidad que creo que nos va a complicar realmente la existencia y sobre todo en Latinoamérica yendo hacia adelante este año en el accionar económico.
La diferencia es que en Latinoamérica estamos acostumbrados a estas volatilidades, en cambio las economías europeas o la de Estados Unidos todavía me parece que en ese punto están en pañales, ¿no? Eso es cierto, de cierta manera están muy acostumbrados de cierta forma, quizás a menores rangos y quizás también a no estar, digamos, involucrados en este tira y afloje que hay en relación a tratar de devaluar para ganar ventaja en el lado de exportaciones. Creo que eso es realmente el tema trascendente y subyacente del mercado, y creo que ahí va a estar realmente todo, digamos, la pelea del mercado y de las economías tanto desarrolladas como emergentes en lo que resta del 2013. Pero ahora, Enrique, la pregunta base de este programa, el tema base de este programa, es que hemos estado, las variables financieras han estado bastante fijas en los últimos 2 años al menos, y no es que más, en el sentido de que las bolsas subiendo, los precios de los commodities altos, las tasas de interés en cero, y básicamente todo esto lleva, la inflación baja en general, crecimientos económicos muy marginales en Estados Unidos y con recesión en Europa. La pregunta es, ¿cuándo va a cambiar este status quo, esta estabilidad, y qué es lo que lo va a hacer cambiar, qué es lo que va a dar el rompimiento? Pues creo de que voy a tener que, digamos, revertir a lo que te hablaba del rol que tienen los bancos centrales en la actualidad en el mercado. Creo que mientras no tengas un cambio fundamental en la estructura de la política monetaria, es decir, de tener política monetaria de tasas casi de cero en todo el mundo desarrollado, no vas a ver un real cambio de alguna manera en la forma como se desarrolla el comportamiento del mercado. No lo permite realmente porque de alguna manera esta política te restringe lo que es la inversión en la renta fija. No hay inversión en renta fija realmente en lo que son los países desarrollados. Te obliga de alguna manera a buscar rendimientos. Eso automáticamente significa que los flujos tienen que venir hacia emergentes y América Latina, donde hay menos restrictividad y más apertura en ese sentido. Y de cierta manera no te permite igualmente de que los factores fundamentales reales de la economía y estos diferenciales que tenemos en términos de consumo y demanda doméstica, igualmente en los temas inflacionarios, de alguna manera te refaccionen el mercado y te den reales influencias y diferenciaciones en lo que son los valores de los activos. Mientras que no cambie el accionar fundamental de los bancos centrales, estamos viendo que van cada vez más en la misma dirección los países desarrollados hacia tasas ceros continuada. Mientras eso no cambie, creo que no cambiamos en la estructura. Fíjate que hace rato Daniel Estico hablaba acerca de que en América Latina estamos acostumbrados a la volatilidad, y me parece que hubo ahí un poquito de etnocentrismo en el sentido de que, bueno, de quién está viendo el vaso medio lleno y quién lo está viendo medio vacío, porque desde mi punto de vista, efectivamente, en América Latina yo diría que estábamos acostumbrados a la volatilidad, pero la realidad de las cosas es que América Latina lleva en general ya más de 10 años de una estabilidad bastante ejemplar en todos los sentidos, menos Argentina. Y Venezuela. Claro. Bueno, Venezuela. Yeah. Creo que de por ahí vino el comentario es decir, lo que quiero decir es que los argentinos no lo han sentido como lo han sentido el resto de los latinoamericanos, pero en ese contexto, mi querido Enrique y también Daniel, por supuesto, tenemos una pregunta que nos manda algún seguidor y dice: ¿cómo ves la economía de Argentina en este contexto? Porque el gobierno cerró la entrada de inversiones. ¿Se está refiriendo a lo que estabas hablando tú, Enrique? Pues, bueno, sí. No, adelante. No, prefiero tu opinión que Mira, tú sabes de que yo miro a Argentina desde la perspectiva de lo que es deuda externa, porque eso es esencialmente lo que cotiza en el mercado, eso es donde está realmente el interés de inversión. Bajo esa perspectiva, ¿qué se presenta en Argentina? Tienes una economía que sigue atravesando un momento difícil porque tiene una serie de constricciones alrededor de la economía en cuanto a los niveles de exportación, en cuanto a los controles de cambio, que te producen una serie de distorsiones en la economía. Todos sabemos lo que es el desfase que hay en cuanto a la inflación calculada en forma externa y en forma doméstica, pero, digamos, en 2013 se presenta con un sinnúmero de retos para la economía argentina que son difíciles de ver por dónde se van a resolver si no cambia en forma fundamental la política económica. Tiene de por sí otro nexo, el vecino del lado, Brasil,
que tiene también un sinnúmero de retos en el lado de crecimiento, y mientras eso no efectúe mayor claridad en el lado brasilero, que tiene bastante redundancia en lo que es la economía argentina, creo que la perspectiva desde fuera es de que Argentina se muestra complicado, no es de que tenga, digamos, un escenario enormemente negativo, pero sigue siendo bastante complicado el porvenir de la economía mientras tengan tanta restrictividad e intervención del gobierno en la mitad. Daniel, ibas a hablar. Y bueno, justamente eso es lo que iba a remarcar, ¿no? Que no hay ninguna perspectiva de cambio de esa tendencia hacia el estancamiento, que parece que fuera poco, porque el mundo está con tasas muy bajas de crecimiento en este momento, pero la Argentina tiene todavía grandes asignaturas pendientes, ha perdido una década de bonanza que no ha invertido en infraestructura, y entonces el eso de vivir con lo nuestro ha agotado la capacidad de seguir creciendo, y ahora, para colmo, el gobierno, para controlar la inflación, ha atacado las consecuencias y no las causas, y volvió a poner, como en los 70, como en los 80, más controles de precios, precios máximos en los supermercados. Por lo tanto, la perspectiva de estancamiento y la señal de que nada va a cambiar se afirma cada día, ¿no? Mira, justamente justo antes de entrar al aire en este programa, Enrique, estaba yo en una entrevista radial y me estaban preguntando a mí sobre cuál era el sentimiento de los inversionistas sobre Argentina. Me preguntaban qué era lo que yo veía que pensaban, decían, consideraban los inversionistas sobre Argentina. Pero yo te lo pregunto a ti, Enrique, porque en realidad tú tienes mucho más roce con inversionistas que yo. Pues perfecto. No creo que la sensación sea realmente mala, creo que la sensación es de cautela. Y viéndolo desde fuera, es de cautela por un factor muy peculiar que tiene que ver con el sinnúmero de entradas que ha tenido Argentina en las cortes, aquí en la Corte de Apelación, referido a la deuda externa, y a lo que tiene pendiente en febrero en las cortes nuevamente, en ver qué cosa pasa con los fondos buitres. Eso quizás es el punto de cautela mayor para el inversionista que mira deuda externa de Latinoamérica, y deuda externa, perdón, de Argentina. No creo que el inversionista realmente esté preocupado de factores como, por ejemplo, de menor posibilidad de pago en lo que es deuda externa. Realmente no tiene preocupaciones en cuanto a requerimiento de financiamiento externo, porque Argentina está totalmente fuera de ese mercado. Ahora, si nos sobreponemos a lo que es las cortes y se resuelve nuevamente en forma favorable para Argentina, lo que es el tema de los fondos buitres, creo que va a haber un poco más de claridad para el inversionista que busca rendimiento en Argentina y que entiende que las políticas relacionadas a la economía muy probablemente no cambien tanto, por lo tanto no va a haber una dinámica de crecimiento realmente expansiva en lo que es el 2013. Entonces, desde ahí creo que la óptica no es en sí negativa, es cautelosa. De esa manera. Interesante. Volviendo al tema original de la entrevista, con lo que empezamos la entrevista, Enrique, ¿cuánto, después de lo que dijiste acerca de las razones y las determinantes por qué la bolsa está subiendo tanto, cuánto esperas tú que siga subiendo la bolsa en cuanto a tiempo? Es decir, este año, el 2013, ¿va a seguir siendo de crecimiento todo el año para las bolsas? Mira, por lo menos en mi interpretación creo que vamos a ver incrementada volatilidad, porque sencillamente, aun cuando este factor de liquidez y el accionar de los bancos centrales es primordial, sigues ignorando fundamentos que pueden ser de alguna manera peligrosos dentro de lo que viene por delante, sobre todo en el accionar económico europeo, por ejemplo. Ahí tienes una recesión en la periferia, y esa recesión de a poco se te ha ido cerrando hacia lo que son los países bases del área europea. Alemania en menor escala, el que me preocupa mucho más es Francia, y creo de que se te va a crear una impresión de mayor recesión en el continente europeo. Eso de alguna manera tiene que reflejarse en lo que son los balances de comercio, sobre todo hacia Estados Unidos y hacia China, y creo que por ahí vas a tener ciertos baches que te van a contagiar la bolsa. Dicho eso, creo que la tendencia en general va a ser de subir en todo el año, pero vas a tener que de alguna manera acomodar esta continuada volatilidad que creo que va a reaparecer y creo que va a tener primero Europa como objetivo. Igual vas a tener baches en Estados Unidos referidos al crecimiento, al consumo. Creo de que hay temas, por ejemplo, que se comentan poco, pero precios de gasolina, precios de petróleo, lo que fue la reversión del impuesto
sobre planillas en Estados Unidos, creo que son factores que te van a contraer la economía toda la primera mitad del año, y eso tampoco está reflejado en las bolsas. Daniel Stico, ¿algo que agregar? No, coincido plenamente, creo que es un año complicado, pero probablemente lo único que agregaría es que este efecto riqueza de esta suba inicial de algunas bolsas como la de Wall Street podría llegar a impulsar inicialmente el consumo, pero no sé si lo va a poder sostener. Enrique, dijiste algo que me atribuló, que fue que te preocupa mucho Francia. Y bueno, vaya, sí, o sea, el decir que Francia está en problemas o en riesgo, estamos hablando de cosas muy, muy, muy grandes y muy graves. Absolutamente, es la segunda economía más grande de Europa. ¿Qué me preocupa? Si te fijas en lo que es el accionar del sector manufacturero francés, tienen un nivel de contracción que es casi igual al nivel de contracción que tenía España o Grecia hace algunos meses. Tiene un nivel, digamos, de desaceleración extremadamente importante, tiene mucha presión sobre la economía, subida de impuestos, y lo que está buscando Francia, lo acaba de decir el señor Hollande hoy día, es que de alguna manera el Banco Central Europeo intervenga en el tipo de cambio y devalúen por la fuerza, digamos, el euro para hacerse más competitivos. No creo de que esa sea una solución viable de momento, no creo de que vaya a haber un accionar tan pronunciado como lo ha habido, por ejemplo, en Japón, y creo de que Francia se va a ir haciendo cada vez más evidente que es de alguna manera el talón de Aquiles de los países más grandes del continente europeo, y eso nuevamente te va a poner sobre ciernes una recesión más amplia en el continente. Ahí mi preocupación. Wow, bueno, oye, se me hiela la sangre de escucharte, Enrique. En fin, de Colombia nos preguntan, Enrique, si tú crees posible o prevés una caída en los precios de los commodities. Pues yo creo que hay que mirarlo de dos formas, ¿no? Nuevamente el famoso factor liquidez, el factor temor inflacionario, y por el otro lado el factor demanda. Ahora, te diría de que los precios de los commodities, si los analizas, digamos, en forma separada, los energéticos, los agriculturales, y de ahí lo que son metales básicos y metales preciosos, todos han tenido mayormente comportamientos sostenidos, aun cuando hemos tenido mucha volatilidad en el mercado y la sensación de que teníamos recesiones más amplias. Por lo tanto, creo de que desde el lado de liquidez hay fuerte soporte y ese soporte va a incrementar. Pienso que por el lado de demanda, tienes una demanda por lo menos sostenida desde China, que es el punto fundamental. Cualquier otro viso de que exista mayor recuperación creo que te va a dar más realce a los precios de los commodities. El factor, como siempre, no previsto dentro de los agriculturales será el factor climatológico, de que de todas maneras creo que aquí podría servir inclusive de impulso al alza. En respuesta a la pregunta, creo de que tienes pocos riesgos a que bajen demasiado los precios por el factor liquidez que se va a inyectar más si se desinfla el mercado, y creo de que el riesgo es hacia el alza, factor inflacionario, igualmente factor demanda. Interesante. Bueno, Enrique Álvarez de Idea Global desde Nueva York, te agradezco muchísimo tu participación y tus ganas de charlas con nosotros, y por supuesto que te vamos a seguir molestando. Un placer siempre estar aquí. Gracias. Gracias. Y Daniel Stico, hombre, pues te agradezco mucho por este reporte ampliado que nos hiciste en esta ocasión, y básicamente gracias por tu compañía. Como siempre es un gusto, hasta mañana. Gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por participar con nosotros, y espero que lo siga haciendo en el futuro, porque de eso se trata, que seamos tres partes, invitados y ustedes, los que nos siguen, como la más importante, y la menos importante, pues la que les habla. Muchas gracias. Entonces, nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Comportamiento mixto, bajó 0,18 México, bajó 0,22 el Bovespa de Brasil, fuertemente castigado por Petrobras, que presentó el balance y dio pérdidas, y obviamente eso también arrastró a la bolsa de Argentina con una caída del 2,06%. Por el contrario, subió 0,42 Chile, también con datos muy positivos de PBI, creciendo a un ritmo del 5% para este año, y Perú 0,41 de aumento. Los commodities, el oro bajó apenas 0,13% a $1.673, y el petróleo aumentó 0,5 a 96,64 el WTI. Daniel Stico, ¿por qué no
te quedas un ratito a charlar con nosotros, con Enrique Álvarez y conmigo, director de Economía de Infobae desde Buenos Aires. Daniel. Así es, Alberto, buenas tardes. Otra vez otra jornada positiva con el Dow Jones de nuevo muy cerquita de los 14.000 puntos. Recordemos que en la historia de 117 años de Wall Street, solamente en 10 veces se logró superar esa marca de 14.000 puntos que se había anotado el récord el 9 de octubre del 2007. Hoy terminó con una suba del 0,71, el Nasdaq en el tecnológico 1,29, el Standard & Poor's un poquito más quedado con 0,25% de aumento. Ahí hubo noticias favorables de la economía americana que dicen que ahora podría llegar a crecer a un ritmo del 2,5% y eso le dio cierto impulso al mercado. Por el contrario, los mercados latinoamericanos tuvieron... Porque justamente el tema que acabas de tocar es parte de lo que quiero hablar con Enrique Álvarez, que se nos une a nosotros desde Nueva York, Enrique Álvarez de Idea Global. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Gusto verte, Alberto. Gracias. Enrique, ¿qué es lo que cuál es la determinante, la base que está impulsando a los mercados bursátiles? Porque no nada más es Wall Street, es en todo el mundo, a sus máximos multianuales y en algunos casos incluso récords históricos. Pues te diré mi opinión personal. Creo que todo sigue estando atribuido a lo que es el factor liquidez y el accionar de los bancos centrales. Creo que el último que de alguna manera nos ha impulsado este sentimiento de que va a haber que estar en la bolsa, que ahí va a haber exceso de liquidez y que ahí van a ser impulsados los precios, fue el Banco de Japón y de alguna manera este nuevo objetivo de 2% de inflación que tienen y compras ilimitadas de activos a partir del 2014. Pero creo que dentro de la misma ecuación sigue estando la Reserva Federal y pienso de que eso es el factor primordial para el mercado de momento en impulsar todo el mercado adelante. No creo que tenga que ver realmente con fundamentos, porque si bien los fundamentos son bastante complicados, mixtos en Estados Unidos y negativos desde mi perspectiva en Europa, por lo tanto creo que te quedas con el factor liquidez todavía y el impulso que eso procrea para los activos en mercado. Daniel Estico, ¿tienes algo? Sí, yo agregaría que se ha agregado, valga la redundancia. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y también a través de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a hablar sobre la circunstancia actual de la economía en América Latina, los mercados que están en máximos multianuales y en general de las variables financieras. Vamos a estar hablando con nuestro invitado un poco más adelante, pero antes justamente algo relacionado, parte del tema del que vamos a estar hablando es acerca de los mercados bursátiles que hoy tuvieron otra jornada positiva más. Mi querido Daniel Estico,